Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Vamos a empezar, vamos a declarar. Vamos a tomar nuestras Biblias. Hermana gemela. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios. Es Dios hablándome a mí. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar Para anunciar las virtudes las virtudes de aquel que me llamó de aquel que me llamó de las tinieblas las tinieblas a su luz admirable. a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios Soy la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. a la oración de mucha gente. La creación entera La creación entera gime gime esperando mi manifestación gloriosa. esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida Me hablaré palabras de vida y no de muerte, y no de muerte. de riqueza De riqueza y no de pobreza, y no de pobreza. de salud De salud y no de enfermedad, y no de enfermedad. porque hay milagros en mi boca. Porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles Tengo miles de ángeles a mi disposición, a mi disposición, esperando mis órdenes esperando mis órdenes para actuar. para actuar. He sido sellado He sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, con el Espíritu Santo de la promesa. el que levantó de los muertos a Jesús. El que levantó de los muertos a Jesús Mora en mí mora en mí y me perfecciona cada y día. me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, la preciosa, siempre viva, fructífera y poderosa semilla y poderosa semilla de la palabra de Dios. de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, Mi mente está alerta. mi corazón está dispuesto. Mi corazón está dispuesto. Nunca más seré el mismo. Nunca más seré el mismo. Nunca, Nunca. nunca, Nunca. nunca más Nunca más seré el mismo. seré el mismo. Amén. 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 Vamos al libro de Romanos, capítulo... Capítulo 10, versículo 20. Hablábamos acerca del tema de Israel, pero ya que hoy día podamos cerrarlo. Pero es necesario tener clara nuestra postura, porque la verdad es muy fácil. La mayoría de creyentes en la iglesia están en uno de los dos extremos. Y ambos extremos son igual de malos. ¿Ya? Unos por un lado están en un extremo en el que tienen una bandera del Estado de Israel. Ahí adelante, ¿no? En el estrado tienen la bandera del país y al otro lado tienen la bandera del Estado de Israel. Y hasta dedican tiempo y oran y es penoso, es vergonzoso escucharlos tratando de disculpar ciertas cosas por una enseñanza errada, una enseñanza equivocada. Nosotros no tenemos que defender a ningún país. El país que está actualmente allí, en la Franja de Gaza, con su bandera de fondo blanco y con rayitas celeste oscuro, azulinas, no es la nación de Israel. Ya alguna vez hablamos un poco del tema de los házaros. Contamos un poco esa historia. Vamos a recordarlo. Hazaria era un reino que existió entre el año 500, 700 hasta el año 900, 1000, unos 300 años duró ese reino. Y estaba en esa parte entre Europa y Asia. Justo su territorio estaba sobre el límite del Imperio Bizantino, que era el Imperio Romano de Oriente, y el Imperio Otomano, o los turcos. Unos eran cristianos
católicos y los otros eran musulmanes. El Islam recién había surgido, el Islam surge en el año 500, ¿no? Y fue una herramienta política para unir a todos estos pueblos que antes del surgimiento del Islam eran naciones guerreras, pero que se andaban peleando entre ellos. Cuando llega el Islam los unifica y se dan cuenta que tienen un ejército como para conquistar el mundo y a eso emprendieron, ¿no? A conquistar el mundo. Y que llegara el momento de pelearse con los bizantinos era cuestión de tiempo. Y Khazaria estaba sobre ambos. Entonces tenían la presión por un lado de los otomanos para aliarse con ellos y por otro lado de los bizantinos para ser sus aliados. Pero los házaros vivían del vandalismo. Estaban en ese cruce estratégico entre Europa, Asia y África. Así que ellos vivían de asaltar a las caravanas. Cobraban impuestos por protección y a los que no pagaban el impuesto por protección les robaban. Ese era el negocio. No querían en realidad aliarse con ninguno, porque aliarse con alguno de ellos era inmediatamente hacerse enemigo del otro. Entonces, ocurrió que el primer ministro del rey de Khazaria era judío. Y entonces le ofrece una solución bastante conveniente. Le dice que invite a embajadores para que le hablaran de la religión de cada uno de estos imperios. Y llegan pues de los bizantinos y le hablan acerca del cristianismo, del catolicismo y les pregunta, bueno, y aparte de su religión, ¿qué otra religión era buena, ¿no? ¿Cuál otra verdadera? Entonces ellos le citan, bueno, los judíos, le dicen, porque de ahí nacen, ¿no? La salvación viene allí, Jesús, los discípulos eran judíos, así que... Y el libro sagrado de los judíos era el Antiguo Testamento de los cristianos, así que era la otra religión que estaba cercana. Y luego viene el de los musulmanes y lo mismo, ¿no? Le pregunta al final, bueno, ¿y qué otra religión? Entonces, bueno, los judíos, porque contaban la historia del pueblo de Israel, que eran los descendientes de Abraham, ellos contaban también la historia de Abraham, y Abraham era el padre de ellos, así que tenían cosas en común, así que bueno. Y entonces al final, él dice que no podía aliarse porque ellos habían decidido como reino convertirse al judaísmo. Ahora, eso no fue un lunar, ¿eh? Si ustedes buscan en la historia, hubieron diferentes reinos así separados que adoptaron al judaísmo como religión oficial. En China hubo uno, así por ese tiempo. Hubieron diferentes reinos que adoptaron el judaísmo y entonces, según la religión y la tradición y según está en la palabra, una persona que se convertía y adoptaba las costumbres se le consideraba o se le contaba como parte del pueblo. O sea, era contado como un judío más. Aunque de raza, de sangre, no tuviera nada de judío. Ese reino allá en China que adoptó el judaísmo, ellos decían que eran judíos, pero o sea, nadie los iba a confundir pues con los judíos barbados con sus ojos rasgados. No pasaban por judíos a nadie, pero fue así. Por eso es que incluso hoy, si ustedes averiguan, se escucha de judíos chinos, de judíos incluso en África. Ahora recordemos, tal vez uno dice, wow, qué increíble suena eso. No tanto, acuérdense que Etiopía se convirtió al judaísmo. Claro, al no estar tan lejos de Israel, no es tan raro, no suena tan sorprendente como los otros, ¿no? Pero pasó. O sea, hubieron reinos que adoptaron el judaísmo como religión. Y uno de esos reinos fue Khazaria. Ahora, pasaron esos 300 años y pues sí, se dedicaban a asaltar y a las caravanas y aparte, como le decía, la tensión entre los bizantinos y los otomanos estaba allí. En algún momento, cuando empezara la batalla,
Hazaria iba a ser puerta de paso, así que terminó cayendo el reino de Hazaria. Y los habitantes de Hazaria huyeron hacia las naciones del este de Europa, lo que hoy es Alemania, Polonia, Rusia, todo el este de Europa. Pero no llegaron como házaros, porque los házaros tenían mala fama. A los házaros los conocían todos como ladrones. ¿Por qué? Porque estaban en plena ruta, saltaban a las caravanas, entonces cuando llegaban finalmente a Europa, oye, ¿qué pasó? No, nos asaltaron los házaros, sí, que esos tipos de unos desgraciados. Entonces ellos no iban a llegar, somos házaros, fuera de acá. Son ladrones. ¿Cómo se presentaron entonces? Como judíos. Llegaron presentándose, somos judíos. Bueno, siempre habían judíos que estaban yéndose de Jerusalén porque todo el tiempo ha habido guerras por esa zona y se iban lo más al occidente posible. Se iban hacia España, se escapaban de esa zona, así que se iban lo más lejos que podían. Esos judíos que solían irse para allá eran conocidos normalmente como judíos sefardíes. Estos házaros que llegaron y se instalaron en Europa llegaron con dinero, entonces se dedicaron más que nada al comercio, pusieron casas de préstamos, cobraban usura, pero eran házaros. Pero para las personas del país, ellos eran judíos. Claro, eran muy diferentes a los otros, porque mientras los judíos que huían de Israel, los sefardíes, eran el prototipo, la clásica imagen de un judío que uno tiene, el pelo oscuro, la barba poblada, hasta los rulitos ahí. Los otros eran judíos de pelo rubio, rasgos muy diferentes, más parecían nórdicos, rusos, eslavos que judíos. Entonces, luego esta gente son los que empiezan a promover, con el paso de los años, todo este movimiento sionista para recuperar su territorio como país. Y la mayoría de líderes, de gobernantes que ha tenido el Estado de Israel han sido judíos, pero de ese linaje, de los házaros. Ellos son conocidos como judíos eskenazis. O sea, los judíos de raza, los que se iban normalmente para Francia, España, todos se les llama judíos sefardíes. Y los que descendían de los házaros que se metieron en Europa del Este, se les conoce más como judíos eskenazis. Mucha de la mala fama que se le daba a los judíos en Europa del Este, porque tienen una fama bien fea, o sea, lo que llegó a pasar en la historia, a propósito de lo que habló esta semana el presidente, no sé si lo han escuchado, si no, por ahí búsquenlo, no vamos a estar repitiendo, pero es más que nada mala fama que los házaros crearon. No es que los judíos fueran, los sefardíes fueran totalmente buenos, inocentes, gente, no, pero o sea, esa mala fama que se ganaron en Europa del Este era más la de los házaros que la de los judíos en sí. Ellos habían sido bandidos toda su vida y llegaron allá a robar, pero claro, con la usura de otra forma. Ahora, pero ellos no eran judíos de raza, eran judíos de religión, entre comillas, porque como adoptaron el el judaísmo como religión oficial por motivos políticos, seguían adorando siempre a sus ídolos, a sus dioses paganos. Y entonces ahí se produce una mezcla también entre el judaísmo con paganismo. Que es la razón por la que hoy hay líneas del judaísmo donde encuentras algunas cosas medias raras como la cábala, la masonería y cosas por el estilo. Porque se mezcló ahí con otros cultos. Hermano, pero qué raro, ¿cómo podría eso pasar? Agarra tu Biblia, vete a Crónicas, vete a Reyes y ahí te das cuenta que pasó bastante. No es que recién pasó allí, no, pasa. Pasa en la vida real, pasa en TNT, no, pasa en la Biblia, pasó. ¿Ya? Que mezclaran
la fe judía con otras cosas ha pasado más de una vez. Le pasó a los mismos judíos, no les iba a pasar a los otros. Entonces, es bueno que tengamos una posición clara para no irnos a los extremos, porque de nuevo, los extremos son malos, porque por un lado, Pablo explica que en cuanto a la fe, Israel era enemigo, y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Entonces, si tú te pones a bendecir a tu enemigo y te pones a interceder por él y te pones a pedirle a Dios que conceda las peticiones del corazón de tu enemigo, y lo que tu enemigo quiere es que tú desaparezcas, ¿qué cosa estás pidiendo? ¿Se dan cuenta? O sea, no sé por qué el Señor no me bendice, pero tú andas pidiendo que conceda lo que tu enemigo quiere, y tu enemigo no quiere que seas bendecido. Tu enemigo quiere al contrario, quiere... Ay, hermano, no creo que sea así. En cuanto a... Ellos tuvieron la ley por miles de años. El deseo del corazón de Dios, ya lo comentamos, es que ellos lo compartieran. En la ley se tipificaba para que cualquiera pudiera unirse al pueblo. Pero a ellos no les interesaba que nadie se les una. A ellos lo que querían era más bien que se hagan cada vez más abominables para que finalmente Dios los destruya y ellos puedan poseer toda esa tierra. Esa era la mentalidad y ese era el corazón. Y vamos a decirlo, era por mero formalismo, porque me atrevería a decir que ese sigue siendo la mentalidad y el corazón. ¿Qué tan malo tienes que ser para que algo que tú consideras malo, detestable, aborrecible, pero seas capaz de producirlo y venderlo para otros? O sea, para ti es veneno. Tú no tocarías eso, pero sí lo vendes para... Tú no comerías para nada eso, pero sí vendes para que otro coma. Normalmente no es así, ¿no? Normalmente si uno pone un negocio de comida, usualmente uno vende lo que a uno le gusta. Ponen un restaurante de comida marina, porque les gusta la comida marina, porque saben prepararla, porque la conocen, ¿no? Es lo normal. Uno se pone a vender, si tiene que ver con alimentos, cosas que a uno le gusta, que uno sabe. Las que se ponen a vender pasteles, tortas, reposterías, porque les gusta la repostería, porque les gusta comer también. Las miras y ninguna pues es flaquita, todas son... Porque, claro, andan probando. Pero los judíos no comían cerdo, era un animal inmundo. Cuando Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo, lo humillante, lo bajo, lo más bajo que podía caer era estar alimentando cerdos. O sea, Jesús puso el peor oficio en ese momento, ¿eh? Hoy, ¿qué diríamos? Lo más humillante, no sé, limpiar baños con un cepillo de dientes, una cosa así, ¿no? O recoger basura, pero en descomposición, de los hospitales, no sé, o sea, algo que la gente haga no porque esté cumpliendo un sueño, sino que un trabajo que hagan porque, bueno, no tienen la posibilidad de hacer otra cosa y al menos con eso pueden pagar, pero no es algo que a nadie le alegre hacer. Estaba alimentando a los cerdos porque nadie más le había dado trabajo, pero no estaba contento con eso. Pero de nuevo, ellos no comen cerdo, pero sí los criaban y los vendían. Para comerlos ellos, no. ¿A quién se lo vendían entonces? A los gentiles. ¿Pero por qué les vendes ese animal que para ti es inmundo? Que ellos coman. Entonces, ¿cómo ven a los gentiles? ¿Cómo ven a los que no son judíos? ¿Como iguales? Hay un término, hay una palabrita, going. Viene a significar cerdo. Para el judío hay dos tipos de personas, el judío y el resto es going. Los romanos los habían conquistado, los romanos son uno de los imperios
más grandes, más poderosos, más fuertes que han habido en la historia de la humanidad. Y los judíos los miraban con asco. Los dominaban, eran sus gobernantes, pero les hacían asco y repudio así sin sonrojarse. Cuando van donde Pilatos, Pilatos tiene que salir, porque ellos no iban a entrar a su casa, se iban a contaminar. El centurión romano no le dice a Jesús, Jesús dice, mi criada está enferma, yo iré a sanar. No, no, Señor, yo no soy digno que entre bajo mi techo. No quiso ponerlo a Jesús en una incomodidad. Le digo, mira, no, te vas a ganar problemas con tus compatriotas por hacer. No es necesario, ¿no? Ya sé que quieres, solo di la palabra, yo sé que lo puedes hacer de lejos. No tienes que venir a mi casa, no quiero crearte inconvenientes. Ellos llegan a la puerta, se paran ahí, Pilatos es el que tiene que salir a atenderlos. Y era el gobernador, ¿eh? Si el gobernador le hacían ese asco, imagínate el resto. Es bueno que entendamos, porque se están empezando a mostrar videos, por ejemplo, de gente que va a Israel y que con una sinceridad de corazón, pero ninguna clase de discernimiento, y que se ponen a hablar así abiertamente de Jesús y les empiezan a tirar cosas, los agreden. Y recién allí se enteran de que los judíos no quieren a los cristianos. Y no sé por qué se enteran recién allí, si abrieran su Biblia y leyeran un poco se enterarían antes. Los tratan feo. Vienen, los escupen, los patean, les tiran cosas, todo por mencionar a Jesús. ¿Por qué? Porque vivieron toda su vida creyendo que sí, son nuestros hermanitos, mira, acá los amamos. Y no son nuestros hermanos. La palabra dice que en cuanto a la fe, son enemigos. Ahora, la palabra nos llama a amar a nuestros enemigos. Pero ya alguna vez también hemos hablado. La palabra nos muestra que el vínculo perfecto, que el enlace, ¿no?, que debemos usar para unirnos con las demás personas, con nuestros semejantes, es el amor. ¿Ok? Y por tanto se nos llama a amar a todos. Se nos llama a amar a nuestros familiares, se nos llama a amar incluso hasta a nuestros enemigos. Pero el mandamiento, los dos mandamientos principales son, primero que nada, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo dijo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está el error. Jesús fue muy claro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, cuando encuentra al tipo que hizo la pregunta, en el cielo lo voy a abrazar, le voy a dar la mano y le voy a decir, qué bien, bro. Ahora, la mayoría no se fija en eso. Pero qué bien que este tipo preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Pero la mayoría de creyentes hoy por hoy viven como si esa pregunta no la hubieran hecho. Y como si Jesús no se hubiera tomado el tiempo de responderla. Y piensan, mi prójimo es todo el mundo. No, no es todo el mundo. Jesús se dio el trabajo de explicar a quién se refería a él cuando estaba hablando de prójimo. Y no eran todos. Y contó una parábola. Y en esa parábola, un hombre, un judío, está caminando y es asaltado, lo golpean y lo dejan muy herido. Seguramente estaba inconsciente, sangrando. Y pasa un sacerdote. Ahora, si van a la ley, a los 5 primeros libros de la Biblia van a encontrar que entre las obligaciones, entre el trabajo que hacía el sacerdote, había una parte del trabajo que él hacía que era como la de un médico.
porque los enfermos debían venir y presentarse y él tenía que observarlos con aceite, orar por ellos o mandarlos a retirarse, pero él diagnosticaba, tenía una función de médico. Entonces, pasa el sacerdote, es su trabajo ver por los enfermos, por los heridos y todo, pero en lugar de atender al tipo, lo rodea y sigue de frente. Vamos a decir que el sacerdote podría decir, es que mi trabajo es verlos en el templo o en el tabernáculo, o sea, yo no tengo que ir a ver a los enfermos a su casa. Ellos tienen que venir al templo para que yo los vea. Como un médico, tienen que venir a mi consultorio, yo no voy a estar viendo por la calle. Ya, okay. Bueno, tiene esa disculpa entre comillas. De ahí pasa un levita. Y este ya no tiene disculpa. Porque si el sacerdote podría argumentar de que ellos tienen que venir al templo, al tabernáculo, para que ahí él los vea, el levita también trabajaba en el templo, pero era un asistente y una de sus funciones era que si justamente una persona estaba herida o no podía, ellos iban y ellos eran los que lo llevaban hasta el sacerdote para que pueda el sacerdote verlos. O sea, si el sacerdote venía a ser como un doctor, el levita era como un enfermero, así que él sí tenía que haber hecho algo. Pero, la misma, lo ve, lo rodea y sigue. Y luego pasa un samaritano. Y si la mayoría no se percataron por lo que ya estaban viendo antes, lo aclara. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Es más, a pocas personas el judío detestaba tanto como al samaritano. Lo detestaba más que a los romanos. Y a los romanos lo veían como animales. Imagínense a los samaritanos. Los samaritanos, Samaria, era lo que antiguamente había sido el reino de Israel. Recuerden que Israel se dividió en dos. Cuando Salomón muere y su hijo asume, el día de su ascensión pierde 10 tribus. Porque vienen y le dicen, mira, tu padre agravó nuestro yugo, o sea, nos hizo trabajar. Claro, venían turistas a ver el palacio de Salomón, el templo, todas las cosas maravillosas que Salomón había hecho, venían a verlas. Venía gente de otros rincones porque Salomón convirtió a Jerusalén en una joya mundial. No solo era su palacio, esas 1000 mujeres que tenía, no las tenía viviendo todas arrinconadas. Sus esposas tenían sus palacios. Era un lujo caminar por Jerusalén, caminar en medio de palacios, jardines, todo. Y iba un montón de gente a verlo. Pero eso no lo había construido Salomón. Ellos no tenían esclavos construyéndolo, eso lo había construido el mismo pueblo. Entonces el pueblo estaba orgulloso, estaba contento que la gente viniera, aplaudiera y todo, pero también estaba cansado. También habían dicho ya, o sea, si yo varios años, 40 años construyendo, haciendo cosas, ya, ¿no? Ya hay que dejarlo ahí un ratito, una que otra cosita, pero ya no vamos a seguir este ritmo, ¿no? Y vienen y le hablan al hijo y le dicen, mira, tu padre agravó gravemente nuestro yugo. Te pedimos que por favor tú lo reduzcas un poco y te vamos a servir. Y él dice, ok, déjenme, les voy a responder. Y va y le consulta a los ancianos, a los que habían aconsejado a David, a Salomón, y les dice, no, miren, el pueblo me ha dicho esto. Mira, si tú a este pueblo le hablas bien, le hablas delicadamente, ellos te van a servir. Ni siquiera le dijeron que haga lo que les estaba diciendo. Simplemente le dijeron, háblale bonito. O sea, responde, les enamora, él así, pueblo mío, yo los amo, no se preocupen, y ya. Y con esa respuesta te gana. Después, ahí poco a poco, pero háblale bonito, solo eso, háblale bonito y te van a servir. Pero no le gustó la respuesta y fue y le preguntó a los jóvenes que habían crecido con él, los que se habían dedicado con él, oye, el pueblo me ha dicho esto. No, es que si tú ahorita haces, te van a ver como tonto. Tú dile,
Mi dedo es más ancho que los lomos de mi padre, ¿no? Si él les dio con azotes, yo los voy a dar con escorpiones, así que a mí no vengan a decirme, Entonces va y les da esa respuesta, a él le pareció mejor. Va y le dice, mi dedo es más ancho que los lomos de mi padre, él les dio con azotes, yo lo voy a azotar con escorpiones. Todos lo escucharon, lo miraron. ¿Qué tenemos nosotros que ver con este tipo? Váyase cada uno a su casa. Y lo abandonaron. Perdió 10 tribus. Por torpe. Por no saber. Proverbios está lleno de la blanda palabra, quita la ira. Está lleno de que te conviene hablar. Mira, ni siquiera es que cedas. Ese es el tono en que digas las cosas. Tú le puedes decir no a alguien. No es que tengas que decir sí a todo. Puedes decir no, pero dependiendo de cómo lo digas, la otra persona te puede aceptar. Pero si tú sales, no, yo voy a decir, me van a escuchar. Anda y te van a escuchar y vas a ver cómo te van a salir las cosas. ¿Cuál es el sentido? No, para que sepan. Perdón, no sea el resto. Pero, ¿qué sería lo importante? Hay mucha gente peleando, solo peleando y distanciándose de personas, todo, solo por tener la razón. O sea, la victoria, lo único que van a conseguir de esos combates, de esas peleas en que se meten, de esas discusiones, es que les den la razón. Nada más, no hay otra cosa en juego. Y para mí esa es una pelea, bien estúpida. ¿Qué me importa que me den la razón? ¿De qué me sirve que me den la razón? Yo sé que tengo razón. ¿Qué me importa si el otro se enteró o no? No me importa. Si eso es lo único que hay que ganar, no, pero tienes razón. Pero, no, tienes razón. ¿Por qué vos peleas? Le doy su gusto, ya está, tienes razón. Si es lo único que hay que ganar, uno aprende a elegir sus batallas. Ese es más lo que tienes que perder. Y como digo, no se trata de decirle sí a todo. Puedes decir no, pero dependiendo cómo lo digas, esta persona se puede quedar tranquila. Pero él no hace eso. Y pierde las tribus. Se forma otro reino al norte, que se llama el reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. Con el tiempo, ambos reinos se van degradando, pero el del norte se degrada más rápido. Y cae primero. Cae finalmente bajo los sirios, si no me equivoco, o los asirios. Cae. Luego estos son conquistados por Babilonia y luego Babilonia viene e invade también el reino del sur, de Judá. Pero los primeros que invadieron mandaron al exilio a los habitantes de Israel, los regaron por el territorio y mandaron a gente de otro territorio a habitar. Pero pasó que los nuevos que llegaron empezaron a tener problemitas, como que empezaron a aparecer leones que se los comían y nadie podía vivir tranquilo ahí. Y entonces el emperador, el rey, dijo, oye, ¿qué es esto? Nadie puede vivir en esa zona porque la gente es atacada, porque no puede. Y sus asesores le dijeron, tienes que mandar a alguien que les enseñe, es porque seguro el dios de esa tierra está enojado. Así que manda sacerdotes, manda gente que les enseñe a adorar al Dios del país para que ellos puedan vivir ahí, ¿no? Puedan vivir sin ofender al Dios de ese país. Y mandaron. Y regresaron algunos, pero se mezclaron con los otros que llegaron. Entonces los judíos los odiaban por eso. Porque para ellos este mestizaje era peor. Los otros tenían la disculpa de que no conocían, eran animales salvajes, nunca habían sabido, ¿no? Pero los samaritanos, para ellos eran como traidores, porque ellos, conociendo la verdad, no se habían mantenido, ¿no?
se habían mezclado con otros pueblos, habían adorado a otros dioses, así que los repudiaban horrible. Y el tercero que pasa es un samaritano. Dos que tenían algo que hacer, que tenían la obligación de hacer algo, no hicieron nada. Y el que tenía todas las razones y justificaciones para no hacer nada, porque si el samaritano lo rodeaba, lógico, pues un judío, un samaritano, ¿qué más va a pasar? Pero no, es el único que se compadece. Es el único que se compadeció, fue, lo limpió, lo llevó, lo hospedó en un lugar, pidió que lo atendieran y que luego él regresaría. Y entonces Jesús hace la pregunta, que no sé por qué los cristianos tienen tanta confusión si está clarísimo, y él pregunta, ¿quién pues fue el prójimo de aquel hombre? Y le responde el samaritano, el que lo atendió, y dice, pues bien, ve tú y haz lo mismo. Entonces cuando él dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, no dice que ames a todas las personas como te amas a ti mismo, dice que ames a tu prójimo. Y te explicó antes a quién debes amar de esa forma. A la persona que sin tener la obligación busca tu bien. No pueden decir, bueno, tú y mi padre no son mis prójimos, ¿no? Porque ellos, o sea, sí es su obligación. Pues déjame decirte que no. Bueno, hoy en día No es su obligación. Hoy que está tan de moda eso de que mi cuerpo, Sí, hay muchas mujeres que toman esa opción. Que está bien, no está bien, esa es otra discusión. Lo que te estoy diciendo es que lo hacen. Simplemente. Hay quienes deciden, pues quedó embarazada. No es que quedaron embarazadas y pucha, ya no hay nada que hacer, ¿no? Sí pueden tomar otra decisión. Así que el solo hecho de que no hayan tomado otra decisión y que se hayan, justo la otra semana se celebra el Día de la Madre, que se hayan sacrificado su bienestar físico, su figura, un montón de cosas por permitirnos entrar a este mundo, ya es algo bueno. Que tu padre trabaje para mantenerte o todo, es su obligación. Déjame decirte que hay un montón de hombres que no lo hacen. Que se mandan mudar. Las historias de la chica que queda embarazada y el padre se desaparece abundan en este planeta. No es que así es que la gente aquí, no, aquí en la China en todas partes hay esas historias. Los gringos tienen la clásica historia del papá que se va a comprar cigarros y no aparece. Así que no es que aquí no, es el ser humano en general. Hay personas así. Entonces las personas que han tomado la decisión de ver por tu bienestar, mucho más, si no padres, si han sido tíos, si han sido abuelos, si ha sido un vecino, si ha sido un hermano mayor, si alguien que no tenía por qué haberlo hecho y tomó la decisión de hacerlo, pues cuéntalo como tu prójimo. ¿Y qué dice la Biblia que debes hacer? Amarlo como a ti mismo. O sea, corresponder. Hay algo que la gente a veces... He visto a muchos creyentes sufrir innecesariamente a lo largo de su vida por no entender una parte de la palabra que es clarísima. Y entiendo que esa confusión no es gratis y no es espontánea. Entiendo que hay un trabajo del enemigo allí por llevar a la gente a ese punto para que sufra. La palabra nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, ¿cómo es nuestro Padre? La Biblia dice que Él honra a los que lo honran. Y hay mucha gente que no entiende eso. He visto un montón de gente mal en diferentes aspectos, físicamente, económicamente. Basta
pasar un plumerito, ni siquiera raspar, barrer un poquito, nada, una cosita para ver que en algún momento ocurrió lo opuesto. Que esta gente honró no a quienes los honraban, o sea, no correspondió haciéndole el bien a quienes le hicieron bien, sino que trató de ganarse, se puso a honrar a gente que no los honraba, que los deshonraba, quienes ellos no significaban nada, no representaban nada. La clásica de los chicos adolescentes tratando de ganarse la aprobación de un montón de, idiotas, que si mañana no está no les va a interesar. Y despreciando a sus padres, que justamente quieren lo mejor para ellos. Y dice, mira, no me agrada esa amistad, no me agrada ese chico. Ay, viejo, ¿tú qué sabes? No, ¿qué vas a ver? Solamente está acá 3 veces el tiempo que tú estás. O sea que ha visto 3 veces más cosas de las que tú has visto. ¿Qué vas a ver? ¿Qué puedes saber? Tú en tus 15 años, pues, ¿cuántas cosas habrá visto? Está en sus 45, 50, 60 años. Ha visto 3, 4 veces más cosas de lo que tú estás viendo. Tú estás de ida, este ya regresó 5 veces. ¿Por qué te dice? Porque ya se topó con gente así, ya vio esos patrones, ya vio actitudes, ya vio gestos, ya escuchó palabras y dice, no, yo esto ya lo he visto. Esta persona es así, 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 así. No, te apresuras, tú lo estás juzgando mal. No lo estás juzgando mal. Lo reconoce él mismo porque se ha topado no con 1, 2, 3 como este, se ha topado con 5, 10 como ese. Por eso lo reconoce. Él honra a los que lo honran. El mundo está como está porque la gente se esfuerza por ganarse la aprobación, por honrar a gente a las que ellos no les importan. Y descuida y deshonra a aquellos que sí los aprecian. Por eso el mundo está como está. ¿Quién es nuestro prójimo? El que busca nuestro bien. El que se sacrifica, se esfuerza por nosotros. Esa persona merece que la amemos como a nosotros mismos. Aquí viene otro problema. Y la razón por la que el primer mandamiento es amar a Dios. Pero, oye, para ser una buena persona no es necesario que uno sea creyente. O sea, hay un montón de ateos que son buenas personas. Repítetelo hasta que te lo creas. Hermano, ¿usted no cree eso? No. ¿Por qué no cree eso, hermano? Si yo conozco un montón que no son creyentes, que son buenos. Por una simple y sencilla razón. Todos los seres humanos nos equivocamos. Todos. Vamos a usar otro término, no solo equivocaciones. Todos los seres humanos pecan. Todos. Los creyentes pecan y por supuesto los que no creen también. Pero hay una pequeña diferencia. Los creyentes cuando pecan saben que está mal lo que están haciendo. Pero como los otros, ¿por qué? La razón, puedes ponerle un montón de flores, pero la razón a Dios no le agrada. Simple. Al final de cuentas la razón es esa, a Dios no le agrada. Pero los que no consideran a Dios, los que no creen, entonces no hay absoluto, todo es relativo. No, nadie está libre de nada, nadie es dueño de la verdad. Todo depende de eso. Si él se percibe pues un gato, puede actuar como gato y todos tenemos que tratarlo como gato. Sí, cuñado, sí. Como gato le va a meter un zapatazo en la noche cuando haga bulla. No
funciona así, ¿no? Porque una persona se perciba, no es que ya se convirtió en eso. La gente que no cree en Dios, todo es relativo. Entonces puede llegar a un punto en que esté haciendo cosas, pero se va convenciendo de que no está mal, porque al final, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Quién puede decir qué cosa es bueno y qué es malo? O sea, si quitas a Dios, todo es relativo, pues. Si quitas a Dios, ¿está mal matar? No, pero ¿por qué? ¿Según quién? A mí él me enoja y yo quiero reventarle un ladrillo en la cara hasta que su cráneo quede unas manchitas blancas ahí. ¿Por qué está mal? ¿Por qué va a estar mal? No, porque estás acabando con la vida de otra persona, pero no hacen lo mismo en el aborto. Digo, ¿no? Introducen una cosa que corta el bebé, o sea, entonces, ¿quién pone los límites? ¿Quién pone los parámetros? Nadie. Y se empiezan a justificar todas las cosas. No, bueno, es que... Entonces todo vale, pues. Si quitas a Dios de la ecuación, sí, todo se vuelve relativo, nadie tiene nada que decir. ¿Quién es superior? ¿Quién es mejor? No, que yo soy ingeniero. Fuera de acá. Y entramos a una anarquía. ¿No cree usted que alguien que no tiene a Dios pueda llegar a ser una buena persona? Yo creo que si alguien no tiene a Dios es una bomba de tiempo. Para sí mismo y para el resto. Porque no hay un límite. No hay un parámetro. Hacer cualquier cosa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Por qué primero amar a Dios? Porque algo con lo que lucha la gran mayoría de seres humanos en este planeta es con un tema de autoestima. La mayoría de personas en este mundo no se aman. No conocen el amor. O sea, para empezar por allí. Dios es amor. Si no conocen a Dios, ¿cómo saben qué cosa es amar? Y si no saben amar, ¿cómo se van a amar a sí mismos? Y si no se aman a sí mismos, ¿cómo van a amar a alguien más? Si amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, chicas, cuando vean a un tipo ahí, el cliché también de muchas chicas que, ay, el chico malo, el rebelde, todo, ya. No se quiere a sí mismo, no piensas, no crees de que te va a querer a ti. Ay, no, pero es que yo lo voy a convertir, ¿lo vas a convertir en Drácula? ¿En qué lo vas a convertir? Tú no eres el Espíritu Santo. No tienes la chispa de la vida, estos no son los Transformers, yo lo voy a convertir. No, es el Espíritu Santo el que lo hace. Si una persona no se ama, no se quiere, no va a amar a los demás. Ay, entonces, tampoco se vayan al otro extremo de las inalcanzables. ¿No? Ay, yo quiero entonces alguien que sea así, porque entonces ya tú quieres todo esto. Sí, yo quiero un hombre de 1,90 m y que gane $10,000 mensuales. Alucinante, ¿no? Y que sea alto, rubio, ascendencia escandinava, danés, noruego, ya. Ojos azules, toda la vaina. Sí, sí. Y la pregunta del millón de dólares. ¿Y tú qué ofreces? Bueno, yo le ofrezco a mi compañía. Dime, tú, o sea, no te quiero ofender, ¿no? Pero, o sea, y todavía, yo ofrezco a mi compañía con una dona y todo. Y con el pelo verde y morado. ¿Tú crees que un tipo con esas características
¿por qué tendría que fijarse en alguien como tú? O sea, ese chico seguramente tiene un estándar en el que tú no entras. Entonces tampoco es irse al otro extremo, ¿no? Que, ay, entonces yo quiero a alguien con madurez, alguien que resuelva todo y no sé ni dónde está parada. Ahora, si estoy hablando de esto es porque el diablo está usando mucho las redes sociales para llenarle a las personas la mente de estiércol. Usaría otra palabra, pero ¿se entiende? Llenárselas para que la gente esté sola. El tema de la soledad en el mundo hoy ya es un problema en varios países. Y un problema ya actual, real. En Europa, en unos años, varios países van a empezar a entrar en crisis. ¿Por qué? Porque lo que sostiene las economías, lo que sostiene los países es la juventud. Pero por años se han estado ocupando de que la gente no es necesario que tengan familias, no, miren, trabajen, busquen dinero, todo listo. No están naciendo tantos niños como deberían. De aquí a un tiempo la población va a disminuir, la mayoría van a ser ancianos, personas grandes que necesitan ser atendidos y todo. ¿Y quién va a trabajar para que haya el dinero para mantener a toda esa gente? Otra más. ¿Quién los va a ver si todos son viejos? Entonces por eso están abriendo también sus fronteras para que ingresen personas, refugiados de otros países, pero estos que vienen con otra cultura, vienen con otra mentalidad. Y estos que vienen de países donde no es que tienen un hijo o dos porque hay que cuidar la economía, no, estos vienen de tener 7, 8, 9, 10, 12 hijos para que mientras más sean, más trabajen y entre todos se ayuden. ¿Qué va a pasar? En algunos años, hoy ya se están viendo ciudades donde la mayoría de personas no son el prototipo del nativo, del habitante de allí. Para que no suene racista, solamente mencionaré las ciudades, pero ustedes ya se harán una idea, ¿no? París. O sea, lo que se ve mayormente caminando no es el prototipo del parisino que históricamente uno se imaginaba, ¿no? Son los rasgos de la mayoría de personas que se ven en París hoy, no tienen nada que ver con París. Y así. ¿Por qué? ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué ha hecho el diablo? Esforzarse para que la gente esté sola. Atacando por todos lados. Llenándole la mente. No, tú te mereces algo mejor. No son pocas las hermanas con cierta edad con las que a veces he conversado que caen en cuenta de eso. Que ya pasaron los 40, ya están en los 50, algunas ya están cerca de los 60 y recién se dan cuenta que están solas. Y que cuando estaban jóvenes y se acercaban y después están en plan inalcanzable, no, poco. Y se pasó uno y otro y al final se dieron cuenta que ya nadie venía. ¿Y por qué ya no vienen? Porque ya estos, si querían formar una familia, lógicamente van a buscar a alguien más joven. El hombre es mucho más racional, más práctico. A veces las mujeres son muy idealistas. Pero estoy yendo a que no ha sido gratis, fue un trabajo del enemigo de confundir, de hablarles, de repetir discursos absurdos, de engañar, de mentirle a la gente para lograr eso, para lograr que la gente se quede sola. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero primero amarás al Señor tu Dios. Claro, es que Él es el amor. Y lo primero que necesitamos es conocer ese amor. Cuando tú estás amando a Dios, recibes su amor.
Al recibir su amor, tú también te vas sintiendo amado y te empiezas a querer, te empiezas a amar. Cuando te equivocas, ¿qué tanto te amas o qué tanto te falta amarte? ¿Cómo te hablas cuando fallas? ¡Ay, qué tonto! ¿Cómo se...? Así te quieres. ¡Ah, qué burro! ¿Por qué te dices eso? Date cuenta, ¿no? Te tratas mal, te hablas feo, todo. Cuando fallas, y cuando alguien más falla, no te preocupes, ya te va a salir mejor. Pero cuando tú fallas, y entonces se te puede llegar a formar la idea de que en realidad tú eres una persona, lo que pasa es que yo con los demás soy muy amoroso, pero conmigo mismo soy bien exigente. Mentira. ¿Eh? Tú finges que eres paciente con los demás, pero cuando finalmente alguien está cerca de ti, así como eres contigo, vas a ser con esa persona. Si contigo eres exigente, demandante, si a ti mismo te maltratas, todo eso vas a empezar a dárselo a la otra persona. ¿Por qué? Porque amas a tu prójimo, al que está cerca, al más cercano, como te amas a ti mismo. Entonces, como no te quieres, como no te tratas bonito, no vas a tratar bonito. Ay, entonces no estoy listo, hermano, para tener nada. Bienvenido a la humanidad, ya nunca estamos listos. Otra mentira de Satanás es, tú todavía no puedes servir a Dios porque mira todos estos problemas que tú tienes. Le hubieran dicho eso al apóstol Pablo, ¿no? Tú no puedes servir a Dios porque mira, estás matando cristianos. O sea, si alguien tenía problemas, creo que ese era un problema bien grave, ¿no? Sin embargo, después que le abrieron los ojos, lo primero que se hizo fue empezar a servir. No se trata de estar listos. El clásico, lo he visto un montón de veces por... No, Dios no llama a los perfectos, Él perfecciona a los llamados. ¿Sí? Claro que sí. Es que me veo y no estoy listo. Claro, es que ahí está el problema. En no estar listo, no, en que te estás viendo. Y la Biblia no te dice que te veas en ningún momento. La Biblia dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué tanto necesitas la fe? No, para vivir solamente. La Escritura dice el justo por su fe vivirá. No es tan urgente, solo para vivir nada más. Por eso es en primer lugar nuestra relación con Él. Sí, siempre llegamos a ese punto. La comunión, la intimidad, la relación con Él. Es que eso, al final es lo más importante. De allí parte todo. De allí empieza todo. Jesús lo dijo de otra forma, ¿no? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo les daré descanso para vuestras almas. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Echen sobre mí sus cargas y tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Camino del Señor es bien difícil, hermano. Entonces tú no estás llevando el camino del Señor, porque la Biblia dice que es fácil. Alguien miente, o Jesús miente, o tú mientes. Tú me dices que es difícil y Él me dice que es fácil. ¿A quién le creo? ¿Quién está mintiendo? Sea antes todo hombre mentiroso y la palabra de Dios verdad. Y Dios veraz, dice otra traducción. No, para mí es como tener una tabla así de fórmulas matemáticas. ¿Ya? Si alguien me dice algo y Dios me dice otra cosa, Él miente. Listo. Fácil. Sencillo. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dios me dice que es fácil, Él me dice que es difícil, Él está mintiendo. Ya está. No le voy a discutir, simplemente miente. Amarlo a Él, primero que nada. Amándolo a Él,
ese amor empieza a desbordar. Además, finalmente, lo que la gente necesita, perdóname, hermosa criatura del Señor, maravilloso hijo, hija de Dios, llena de dones, llena de cosas tan particulares, pero así de genial, de maravilloso, de único, de obra maestra como eres, tú no salvas a nadie y no eres lo que el mundo necesita. Lo que el mundo necesita es verlo a Él. Entonces tu trabajo, sí, tu trabajo, Dios te ha dado una luz muy particular y es hermoso que ilumines y la palabra te dice levántate y resplandece. Así que sí, está bien que resplandezcas, que brilles, que tu luz irradie. Pero lo que el mundo necesita es a Él. Entonces lo mejor que puedes hacer, de lo que se trata, el éxito está en que te calles, te sientes y lo dejes a Él obrar a través de ti. Tú puedes hablar con una persona. Y yo recuerdo, nunca se me va a olvidar que una vez tomamos un taxi, salíamos de un evento, creo que fue en el estadio, en el Amauta, no recuerdo. Me parece que había sido con una cruzada evangelística, había estado diferentes ministros, un tiempo de alabanza con Marcos Witt, Danilo Montero. Veníamos llenos, veníamos casi ebrios en el espíritu. Veníamos gozosos todos. Y yo me siento adelante y el taxista empieza a conversar y dice, ¿qué ha habido? Ha habido un evento y tal, y le empecé a contar, ¿no? Y entonces, y el tipo empezó a hablar y a hacer preguntas, y yo le empecé a responder, pero me daba cuenta que las preguntas que él hacía eran las típicas preguntas que te hace la gente que no cree. La que le dice, Dios existe porque permite tanto sufrimiento en el mundo. Ya, esa no es una pregunta realmente, algunos sí, genuinamente la tienen. Pero la mayoría la usa como un parche simplemente para excusarse de no creer en Dios. Pero preguntas de ese estilo. Y le iba respondiendo, y entonces sacaba otras, pero y esto. Y llegó un momento en el que dije, padre, yo no quiero discutir con este tipo, o sea, no es mi intención. Porque yo le seguía respondiendo y acá, porque el diablo conoce la concupiscencia de las personas. Parte de mi concupiscencia, parte de mi carnalidad, de mis deseos desordenados, que a mí no me gusta perder discusiones. Mucho menos si la persona con la que estoy hablando me doy cuenta que es notoriamente menos inteligente que yo. O sea, menos, pues. Porque por ahí puedo ceder con alguien y no, bueno, pero este pata sabe. Acá lo dejamos, a ver, aprendo un poquito, antes que me revuelque me bajo. Pero si es alguien que yo me doy cuenta que me está hablando piedras, no, pues no. Entonces, pero llega un momento en el que digo, Señor, pero yo no quiero eso ahorita, o sea, no quiero ganar una discusión, no quiero eso. Habla tú. Yo le había dado un montón de argumentos, había respondido, pero me caí un rato y después de repente le digo, mira, lo único que yo sé es que Dios nos ama y nos desea como un padre a sus hijos. Ahora yo todavía no entendía eso porque yo lo venía a entender ya siendo padre, ¿no? Pero el Espíritu Santo el que está diciendo que cualquier padre, digo, cuando está lejos, pasa el día y quiere estar cerca a sus hijos, pero imagínate que haya algo, ¿no? Y no pueda verlos, que de repente se han separado y le han quitado la custodia y él no puede verlos, y entonces eso es una angustia porque uno quiere verlos, quiere abrazarlos, y si no puede hacerlo va a tratar de hacer todo lo posible por poder recuperarlos. Y el tipo que me había estado respondiendo y que a todo tenía un argumento se quedó callado. Se quedó mirando y ya no discutió, dijo, sí, claro, ningún padre se va a conformar con que sus hijos se alejen, con que alejen a sus hijos de él. Y ya no me discutió más y bueno, seguía hablando y ya me escuchaba y iba aceptando.
Y después me bajé y le pregunté al padre, ¿no? Y entendí que el tipo estaba pasando por algo así, que lo habían alejado de sus hijos, que se había separado y que eso era lo que... Pero o sea, horas de estarle hablando a alguien y te puede seguir rebatiendo y puede seguir poniendo el escudo. Dios sabe dónde golpea. Tú puedes estar tratando de llenar el golpe, si está ahí, se te cansan los brazos, todo. Dios viene simplemente y listo, se acabó. Se acabó la pelea, no viene uno acá en medio de la traque y te doblas, listo. Se acabó el combate, no necesita golpearte 50 veces, uno solo en el lugar correcto y listo. Eso es lo que el mundo necesita, a Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando lo amas, Él te llena con su amor. Te empiezas a amar a ti mismo, te empiezas a hablar bonito. No, que estos hermanos son unos frescos. No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estos hermanos se perdonan rápidamente porque han recibido ese perdón de Dios. Pero no solo se perdonan a ellos mismos, perdonan a los demás con esa misma rapidez. De la manera que Cristo os perdonó, así perdonaos. Así están perdonando, como Jesús los perdonó, a sí mismos y a los demás. Se están amando. ¿Y qué va a pasar con esta gente? Van a poder amar a otros con ese amor que Dios ha puesto. Como se quieren a sí mismos, van a ser capaces de amar de la misma forma a los demás. Es el orden perfecto. A nuestro prójimo. Entonces hay un orden, porque la palabra nos llama a amar. Tenemos que amar a todos. Para tratar con las personas usamos el amor. Es el vínculo, es el conector, el cable, la conexión, es el amor. Pero hay un orden, obviamente. O sea, si mi prójimo un día viene y me dice, ¿sabes qué? Yo en realidad te aprecio mucho y todo, pero quiero que tú ya dejes estas cosas de la Biblia y tanto, porque al final eso es para fanáticos y todo. No te olvides de todo eso. Bueno, la Biblia ha dicho que el Señor me dijo que tengo que amar a mi prójimo, así que yo voy a dejar de congregarme y de leer la Biblia porque mi prójimo se ofende. No, o sea, hay un orden. Primero es Dios. Entonces yo voy a amar a mi prójimo en la medida y agradarle en la medida que nada de lo que no se oponga a mi amor por Dios. En el momento en que tenga que decidir entre mi prójimo y Dios, mi prójimo que vaya a tomar agua a otro lado, Dios. De ahí viene mi prójimo. En el momento en que también tengo que amar a mi enemigo, pero en el momento en que mi enemigo me proponga algo que pueda lastimar a mi prójimo, mi enemigo pues se va a bañar. Porque primero es mi prójimo. Hay un orden. En el amor también hay un orden. El problema, como le digo, es que la gente no sabe mantener ese orden, ¿no? Y honra a los que los deshonran. Y entonces, ¿qué pasa? Como ellos su honra ya la gastaron en los que los deshonran, a los que los honran, ¿qué les van a dar? No les van a dar honra, les van a dar deshonra. Y el mundo está así, ¿no? Un montón de gente lastimada, lastimando a otros. Y dentro de esto entra el tema de Israel. Pero por hoy vamos a dejarlo ahí. Al final nos hemos ido por un lado, pero creo que era necesario. Creo que sea bendición para los que hayan estado escuchando. Continuamos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Bendiciones.